el apóstol Pablo, allí en su carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 16, él dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, enséñense y exhórtense unos a otros en toda sabiduría, obviamente la sabiduría de Dios revelada aquí en la Escritura. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Dice aquí cantando. Y canten con esta actitud en sus corazones. Canten con gracia. Canten con una actitud de gratitud, de gente que ha sido favorecida por Dios. Gente que está llena de gracia de Dios por haber sido hechos salvos a través de Cristo. Una persona así, un hijo de Dios así, un cristiano que entiende en su corazón que ha sido favorecido, ha sido lleno de gracia, pues canta desde su corazón al Señor con gratitud, con alegría, con entusiasmo, con gozo. Muy bien, hermanos, vamos a empezar en el día de hoy una nueva serie de lecciones que he titulado Sermones de Cantos Espirituales. Son sermones sacados de este himnario, del himnario de cantos espirituales. Es una selección de himnos, de cánticos que vamos a estar estudiando, extrayendo del cántico junto con las escrituras la enseñanza allí. Así que en el día de hoy, la primera lección es acerca del cántico número 5 de cantos espirituales, que ese cántico es titulado Oh bondad tan infinita, oh bondad tan infinita, y que creo yo, todos ustedes lo conocen. El número 5 de cantos espirituales, oh bondad tan infinita. Fíjense, este cántico, se desconoce quién es el autor de este cántico. Pero, fíjense, el compositor musical fue un músico religioso llamado William Howard Down. Este hombre, William Howard, escribió un libro llamado Cantos del Reino. Entre las varias composiciones musicales que hizo, como Dime la antigua historia, Trabajad. Bueno, él compuso la música de estos cánticos. También compuso la música, el arreglo musical de Oh bondad tan infinita, que vamos a estudiar en el día de hoy. Y bueno, en esta lección vamos a aprender el mensaje de este canto junto con las escrituras. Así que les invito que abran sus himnarios, o este himnario, mejor dicho, abran su himnario de cantos espirituales y sus Biblias. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Disfrutemos. Vamos a disfrutar en buen sentido, ¿sí? En el buen y el mejor sentido de la maravillosa y buena palabra del Señor. Vamos a deleitarnos espiritualmente
de la maravillosa y buena palabra del Señor. Ahora, quiero acotar algo más, porque sería, Patricia, razonable que te preguntaras, ¿y por qué el número 5, verdad? Habiendo el 1, el 2, el 3, el 20, el 100, el 200, ¿verdad? O sea, este himnario tiene 249 alabanzas, 249 cánticos. Pero ¿por qué el número 5? Como primera lección, ¿por qué? Bueno, escogí este canto como primero de esta serie, y aquí viene la explicación. Porque, escuchen, porque le gustaba mucho a mi hija Ana Sofía cuando era chiquita. Cuando ella tenía 5 añitos, ella lo cantaba y lo canta todavía con mucho entusiasmo. Cuando vivíamos en esa época, cuando tenía 5 años, hija, hace 10 años, porque ya tienes 15 años, imagínate. Imagínate, Paola, hace rato. Vivíamos en Venezuela, en la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico, donde viven nuestros queridísimos y amigos Jesús y Migdalia, a quienes les mando un saludo a Jesús y a Migdalia desde aquí, un abrazo fraterno. Ellos recordarán muy bien cómo Sofi a esa edad cantaba con entusiasmo el número 5, oh bondad tan infinita. Esto fue lo que me motivó a elegirlo como primero de esta serie. Y de hecho, este sermón está dedicado a ti, hija. Este sermón está dedicado a ti. Vayamos al himnario para leerlo, leer el cántico y luego pasar a la lección. Oh bondad tan infinita, la primera estrofa dice: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eterno o eternal y santo amor. La segunda estrofa, Sofi, dice: como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. La tercera estrofa dice: aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río o en la sangre del Calvario, prefiero decir eso, hay limpieza para ti. Y el coro dice: es Jesús para mí la esperanza de salud o de salvación. Solo en Él hallaré, ¿qué cosa? La divina plenitud. Vamos a considerar, vamos a meditar en la primera estrofa. La primera estrofa dice: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. En esta primera estrofa, Sofi y hermanos, observamos que se exalta una de las maravillosas cualidades del Señor. Esta cualidad es, Cecilia, que estás apuntando, su bondad. Su bondad. Es decir, su buena disposición o buena voluntad para con nosotros los pecadores. Se está exaltando esto, se está engrandeciendo esto, se alaba, se elogia esto del Señor, su bondad. De hecho, se dice en la estrofa, que esta bondad de Dios es de cierta cualidad, de ciertas características, es decir, es infinita. Es una bondad infinita. Esto quiere decir que no tiene fin,
no tiene fin. Así se describe la medida y grandeza de su bondad. Él es inagotablemente bueno para con nosotros. Así es Dios, inagotablemente bueno para con nosotros. La bondad de Dios nunca se agota, su bondad nunca se agota, nunca se acaba. Dios es infinitamente bueno, supremamente bueno, bondadoso para con nosotros. Y observen, nosotros, el mundo pecador, miren este detalle, nosotros, el mundo pecador, ¿qué fuimos? Fuimos, Sofi. Hemos sido, Sofi. Llegamos a ser, Sofía. Tú llegaste a ser, hija, el objeto de su bondad, así como Paola y todos nosotros. Fuimos el objeto, los recipientes, el centro, el enfoque, el pensamiento, la intención de su bondad para con nosotros. El Señor desde el cielo nos miró y fuimos el objeto, el recipiente, la intención de su bondad. Qué tremendo eso, qué maravilloso por su bondad infinita hacia el mundo pecador. Miren, notemos lo que el apóstol Pablo dice. Ha hecho posible la bondad del Señor para con nosotros. Y acompáñeme, Sofi, a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice una versión que tengo aquí, distinta a la Reina Valera, Saulo. Dice, pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestaron, Él nos salvó. Claro que sí, nos salvó. Y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, sino que además nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho posible la bondad tan infinita hacia el mundo pecador de parte del Eterno? Ha hecho posible que seamos salvos, que tengamos una nueva vida ahora en Cristo. Luego, fíjense, la estrofa 1 nos dice que Dios en la persona de Cristo nos revela algo. ¿Qué cosa nos da a conocer el eterno Dios por medio de Cristo? Fíjense, vayamos a la primera estrofa del cántico. Fíjate, Sofi, el cántico número 5. Ahí en la estrofa, la primera, dice Dios en Cristo revelando. ¿Qué cosa nos da a conocer el eterno Dios por medio de Cristo? Su eterno y santo amor. Es decir, fíjense en esto. Fíjate, Cecilia. Cristo es la manifestación. Él es la explicación. Qué interesante esto. Manifestación y explicación ¿de qué cosa? Del inmutable e inmaculado amor de Dios. Es decir, que si uno quiere conocer la bondad, el amor de Dios, Cristo es la manifestación y la explicación de ese puro amor, de ese santo amor. Es su amor sin límites, sin fin.
Es su amor puro y limpio. Y precisamente este amor fue lo que lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo en favor del mundo pecador. En otras palabras, Dios, por medio de Cristo, le dice y le asegura al hombre que ciertamente, Paola, te ama. Que Él ama a los hombres. Y lo hace con la extraordinaria prueba que es su Hijo. Cristo es la prueba de su amor. Como bien lo declaró el Señor Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue la prueba de Dios de ello? De ese amor, de su bondad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vayamos a la estrofa número 2, ahí del cántico. Oh, bondad tan infinita, es este cántico. La estrofa número 2 dice, como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. En esta segunda estrofa se nos dice que la gracia del Señor es de ciertas cualidades, de ciertas características. Es lo que está diciendo allí la segunda estrofa. La gracia es, noten la estrofa del cántico. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es decir, la gracia es algo. Es algo. Por eso digo aquí que se nos dice que la gracia del Señor es de ciertas características. Y además de eso, que ella es dada a nosotros. Obvio, porque hemos sido el objeto de su gracia. La estrofa dice que la gracia salvadora es como, aquí está, es. ¿De qué característica es, Patricia? Es como el vasto firmamento. Es decir, la gracia es tan grande, es tan inmensa como el cielo donde habitan las estrellas y los planetas. Así está describiendo esta estrofa la longitud, la dimensión, la inmensidad, la grandeza, Roberto, de la gracia del Señor. Así que, cuando ustedes contemplen el cielo, Paola, tú que hace poco te subiste en avión, ¿verdad? Por primera vez. ¿Viajaste de noche? ¿De día? Los que han tenido la bendición, el privilegio, la fortuna de viajar en avión y vean ese vasto cielo que pareciera, ángeles, que no tiene fin. Ese inmenso cielo. Bueno, inclusive cuando estén aquí en la tierra, si no están en los cielos volando en un avión, les invito esta noche a ustedes, hermanos, aquí en San Nicolás, a quienes nos ven en las redes sociales, amigos, hermanos, les invito que esta noche contemplen el cielo, si está despejado, las estrellas, y piensen en la gracia de Dios, porque el cántico así describe la gracia de Dios, como el vasto firmamento. Además, dice la estrofa, que la gracia salvadora es como el insondable mar. Es decir, que no se puede sondear. En otras palabras, no se puede medir por su inmensidad. Recuerden que la estrofa está diciendo la gracia es algo, es como el vasto firmamento y como el insondable mar.
no se puede medir por su inmensidad. Entonces la estrofa lo que hace es resaltar lo extraordinaria de la gracia del Señor. Resalta la extraordinaria gracia, esta cualidad del Señor que ya estudiamos. La estrofa ensalza esta cualidad del Señor y nos muestra la grandeza de ella. Y de hecho en los Salmos también encontramos eso. Encontramos cómo se ilustra, cómo se hace analogía, cómo se pretende describir las cualidades de Dios con la creación. En cuanto a la longitud, la dimensión, la grandeza, la belleza, la hermosura de ello. La estrofa número 2 ensalza esta cualidad del Señor y nos muestra la grandeza de su gracia. Miren cómo Pablo habla también de esta grandiosa gracia. En Efesios capítulo 2, hijo, Sofi, dice el verso 7, para mostrar Dios en los siglos venideros, en los tiempos futuros, ¿qué cosa? ¿Qué quiere mostrar Dios? ¿Qué quiere que se conozca? Obviamente por parte de los hombres y también me atrevo a decir por parte de los ángeles. ¿Qué quiere mostrar Dios en estos tiempos humanos? Las abundantes riquezas ¿de qué cosa? De su gracia. Pero noten la siguiente parte del texto. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Su gracia es como el vasto firmamento, como el insondable mar, en su bondad. La idea, entiendo, es que la bondad de Dios está allí como núcleo de esa gracia. La inmensidad de su gracia, abundante, rica, inagotable, está allí, y la bondad también unida a ella. Pablo está no solo resaltando esta cualidad de la gracia, sino la bondad que el cántico dice es infinita. Tan abundante y rica es la gracia, tan abundante y rica es su bondad. Y noten, para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué interesante, es en unión con Él, en comunión con Él, en relación con Cristo. Él es la fuente de esa abundante, rica gracia en relación con su bondad. Hermanos, la estrofa nos muestra que esta maravillosa e inmensa gracia, el Señor la dirige a nosotros para que ella llegue a nuestra alma. Noten cómo dice la estrofa. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús, ¿qué dice? Al alma da. Al alma da. Pero, bueno, ¿cómo podemos entender este enunciado de la gracia que Jesús al alma da? Bueno, escuchen. Dado que su gracia es su salvación en Cristo, cuando su gracia es dada, es la salvación del alma la que es dada por su vasta e insondable gracia. En otras palabras, una salvación tan grande nos es dada por la gracia de Jesús.
Es lo que expresa el cántico. Esa gracia que es dada por Jesús a nuestra alma, que es la salvación. Es la salvación de nuestras almas. Su gracia es su salvación en Cristo. Y por último, bueno, no penúltimo, porque nos queda el coro. En penúltimo lugar, la tercera estrofa. ¿Cómo dice la tercera estrofa? Vayamos al canto. Oh, bondad tan infinita. La tercera estrofa, Cantos Espirituales número 5, dice: aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay, o en la sangre del Calvario, prefiero decir, hay limpieza para ti. Miren, en esta tercera estrofa, Patricia, Paola, Juani, Anita, se nos dice que aun cuando los pecados de un hombre fuesen como el rojo carmesí, en la sangre de la cruz del Calvario, ese pecador puede hallar limpieza, hijo, verdadera para él. Pero tal vez Saulo se puede estar preguntando: ¿y qué es el rojo carmesí? Pues todos entendemos lo que es el rojo, el color rojo, pero ¿por qué carmesí? Bueno, se refiere a un rojo muy similar al rojo de la sangre. No es cualquier rojo. Es un rojo que prácticamente es del color de la sangre. Y simboliza, el rojo carmesí simboliza la intensidad y fuerza del pecado en el hombre. Eso es lo que se quiere allí transmitir. Es lo que envuelve, es lo que evoca el rojo carmesí. Noten la tercera estrofa, dice: aunque fueren tus pecados rojos, ¿como qué? Como el carmesí. Así tan intensos, tan llenos de fuerza, tan influyentes en ti, que te hayan afectado a ti en gran manera, ¿sí? En la sangre del Calvario hay limpieza. Hay limpieza para ti. Miren, hay un texto en las Escrituras que habla precisamente del rojo carmesí. Vayan o acompáñenme, Paola, a Isaías, Sofi, capítulo 1, verso 18. Fíjense, vamos a Isaías 1, 18. Miren lo que dice Jehová, el Eterno, el ser increado, que no tiene principio ni fin, Jehová. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice ¿quién? Jehová. Noten lo que él dice, noten por favor. Y díganme ustedes si eso no es, o esto, mejor dicho, esto no es sumamente estimulante, motivador, edificante, consolador y tan bueno, noten. Porque es Dios quien está hablando aquí y dice: venid luego, dice Jehová. ¿Qué dice, Señor? Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren, ¿qué? Subrayen, rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Déjenme decirles algo. ¿Saben lo que es la grana? La grana, hermanos, es un desecho de un insecto que se llama kermes. Y eso, el insecto
coloca esa especie como si fuese un excremento en ciertas plantas. Y se toma esa grana, eso que desecha el insecto, y con él se prepara un rojo. Qué interesante. Se prepara un rojo, el carmesí. Porque grana y carmesí tienen origen en el mismo insecto. El carmesí es el insecto llamado kermes. El insecto hembra llamado kermes se tomaba, se secaba y lo molían, y con eso preparaban el rojo carmesí. Qué interesante. Los israelitas sabían lo que el Señor estaba diciendo, porque con eso pintaron ciertas vestiduras. Según la ley se habla de la vestidura, si no me equivoco, espero no equivocarme, del sumo sacerdote, sus vestiduras, y habla de que se le colocara el rojo carmesí, producto de esto. Pero era un rojo intenso. Y por eso el Señor dice, bueno, si tus pecados son así como la grana, y ellos entendían la grana, y luego como el rojo carmesí, serán limpios totalmente. Estemos a cuenta, yo quiero que estemos a cuenta. Aquí hay una aspiración de Dios, hay un anhelo de Dios, el eterno Dios de los cielos, el Creador dice, estemos a cuenta. Yo deseo, en otras palabras, yo deseo perdonarles. Yo les prometo que aunque tengan los pecados más feos que puedan tener, si se arrepienten, yo los voy a emblanquecer como la nieve y como la blanca lana. Observemos cómo el Señor, por medio del profeta, señala el intenso y crecido mal del hombre al compararlo con el rojo carmesí, así como lo expresa el cántico. No obstante, y a pesar de la tragedia que aquí se describe para el pecador, esta tercera estrofa nos enseña también de lo que sucedió en el Calvario. En el monte de la calavera, llamado también Gólgota. ¿Cómo dice la tercera estrofa del cántico? En la sangre del Calvario, ¿qué hay? ¿Qué hay allí, hermanos? ¿Qué hay allí? Hay limpieza para ti. ¿Qué hay allí, amigo? ¿Qué hay allí para ti, Paola y Sofi, Saulo? ¿Qué hay? Hay limpieza para ti. Miren, la palabra Calvario, y esto te va a ayudar, Paola, por lo que estás estudiando. Escucha, hija. La palabra Calvario proviene de una palabra griega que se pronuncia como cranion, de donde ha derivado en el castellano, ¿qué cosa? Cráneo. Eso es lo que significa allí Calvario, de donde también ha derivado calavera. ¿Y qué simboliza una calavera? ¿Qué simboliza? Muerte. Cuando dice el cántico en la tercera estrofa, en la sangre del Calvario, allí, en ese lugar donde está la muerte, donde está el suplicio, el sufrimiento, el dolor, allí en ese lugar del cráneo, del cranion, según el griego, de la calavera, lo que representa eso, ese lugar de muerte, donde Cristo murió, ahí hay limpieza para ti, por su muerte. ¿Qué sucedió en ese lugar? Sucedió la muerte de Cristo en la ignómina cruz. Ignómina significa en la afrenta pública. Lo que significaba morir en una cruz en esa época. La muerte de cruz, una humillación terrible, una afrenta pública, una humillación, una vergüenza pública.
sucedió la muerte de Cristo, de Jesús, en la ignomina cruz, lugar de tormento, de tortura, y suplicio, donde derramó su sangre divina y redentora. No era cualquier sangre, era la sangre de Dios, así como lo estoy diciendo. Era la sangre de Dios. Pero ¿cómo si Dios no tiene sangre? Bueno, es que Dios se hizo hombre para morir como mueren los hombres y derramar su sangre en la cruz. No era cualquier sangre, era sangre divina. Dice Pablo en Hechos, Lucas registra unas palabras de Pablo que dice: y Dios que compró la iglesia con su sangre. Así dice en Hechos 20:28 en la versión de las Américas según el texto griego. Dios compró la iglesia con su sangre. Allí se derramó sangre, sí, pero ¿de qué clase? ¿De qué tipo? Era la sangre divina y redentora de Cristo. Dice Juan el Evangelista en el capítulo 19, versículos 17 y 18, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, del cranion, Paola, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Lo que ocurrió en la cruz hace posible, Susana, real y verdadero y eficazmente lo que expresa la estrofa: limpieza para ti. Es lo que dice ahí la estrofa: en la sangre del Calvario hay limpieza para ti. Lo que ocurrió en la cruz cambió definitivamente el poder y la fatalidad del pecado. Lo que ocurrió en la cruz cambió totalmente el destino final del hombre. Allí hay limpieza para ti. Esto es el perdón de tus pecados. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dice la estrofa: en la sangre del Calvario hay limpieza para ti. Miren, bien le dijeron a uno que se consideraba el peor de todos los pecadores. Bien le dijeron a uno que era un vil e inmundo pecador. ¿Qué le dijeron a ese que se consideraba el peor de todos? A ese vil e inmundo pecador, ¿qué le dijeron? Le dijeron, Sofi, cuando él aceptó a Jesús, creyó en él, le dijeron, y se arrepintió, le dijeron: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Y levantándose fue bautizado. Hechos 9:18. Este pecador, hijo, este pecador llevaba tu nombre. Él era Saulo de Tarso, quien llegó ciertísimamente a hacer ¿qué cosa? A ser limpiado con la sangre de Cristo. Saulo halló lo que en ningún otro lugar podía hallar. ¿Qué cosa? ¿Qué halló él? Él halló en la sangre del Calvario el perdón de sus pecados. Y tales pecados de Saulo, aunque rojos como el carmesí, ¿qué pasó? Fueron blanqueados como blanca nieve. Era lo que había prometido Dios. Saulo, estemos a cuenta. Y él fue limpiado con la sangre
del Calvario. Por último, dice el coro del cántico: es Jesús para mí la esperanza de salud o de salvación, solo en Él hallaré la divina plenitud. Finalmente, después de comprender la bondad infinita del Señor, de la inmensidad de su gracia y de la eficacia purificadora de la sangre de Cristo, como pecador yo concluyo. Noten, porque eso es lo que implica el coro. Noten, vean bien el coro, ¿no? Después de entender estas cosas, la bondad infinita del Señor, la inmensidad de su gracia y la eficacia purificadora de la sangre del Señor Jesús, yo como pecador llego a una conclusión y expreso. ¿Qué declaro? ¿Qué digo en el cántico? Con melodía, con mi voz, como enseña el Nuevo Testamento. Yo expreso que Jesús es algo para mí. Él es algo para mí. Dice, es Jesús para mí. ¿Qué es para mí? ¿Qué es? ¿Qué cosa personal e íntima es para mí Jesús? ¿Qué es para ti Jesús, hija? ¿Qué es para ti Jesús, Paola? Ángeles, ¿qué es para ti Jesús, Juan? ¿Y qué es? Según el cántico, es mi esperanza de salvación. Que solo en Él hallé lo que en ningún otro ser humano pude hallar. Esto es, que Jesús es plenamente Dios. Como dijo Pablo, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:8. Y siendo Dios Jesús, siendo plenamente Dios, Jesús se hizo plenamente hombre para morir en la cruz por mis pecados. Y solamente en Jesús, no en nadie más, no en el predicador, no en la iglesia, no en el que bautiza, no en el que nos evangeliza, no en ningún pastor, en nadie más. Y solamente en Jesús puedo hallar la total e infinita bondad de Dios. Solamente en Jesús. Como dice el coro, y solo en Él hallaré la divina plenitud. Cualquier cosa que Dios es, y lo es plenamente, como su bondad, eso lo hallo en Jesús.